¿Qué tal? ¿Cómo están? El placer de compartir con ustedes, el placer de saludarlos, el placer de estar nuevamente con ustedes a través de Puntos de Vista, edición que corresponde al día martes. Martes 5 de marzo del año 2019, luego de esa pausa en las actividades que mucha gente desarrolló ayer como feriado trasladado al día lunes, atendiendo que el día viernes las actividades fueron normales. Sin embargo, no faltaron los homenajes con respecto al Día de los Héroes, específicamente enalteciendo la figura del mariscal Francisco Solano López. Estamos aquí, hoy vamos a abordar un tema del cual todos debemos ser conscientes. La concienciación es elemental y fundamental al abordar el tema dengue. Sobre todo porque tenemos que hablar de un caso confirmado del tipo grave del dengue, otrora conocido como dengue hemorrágico. Y precisamente hoy vamos a abordar con todos los detalles sobre esta cuestión que tiene que ver con el dengue y que pasa mucho por esa responsabilidad compartida que debe haber entre autoridades y sobre todo la ciudadanía, que debe encargarse de hacer las denuncias en el caso que existan patios baldíos comprometidos con esta enfermedad, en el sentido de que existan recipientes que puedan convertirse en criaderos. Y por otra parte también elemental el trabajo que realice la gente con respecto a sus patios, a las veredas, a las calles, para encontrar una solución de manera conjunta a esta problemática que tiene que ver con el dengue. Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, una niña de 11 años está confirmado esto, dengue hemorrágico en el departamento de Amambay, y al mismo tiempo 26 casos están confirmados. 26 casos nos referimos al serotipo clásico del dengue. Por lo tanto, ya estamos hablando de circulación del virus. Esta situación también nos plantea lo siguiente, porque si salimos de Amambay, nos movemos al departamento de Itapúa, donde también ya han confirmado 8 casos de dengue en la ciudad de Encarnación. Y en el departamento de Itapúa, la ciudad que lidera respecto a las otras ciudades que también forman parte de este departamento, es precisamente la Perla del Sur, Encarnación. Es la situación al menos que tenemos como dato para compartir con ustedes al inicio de Puntos de Vista. Como siempre, ponemos a consideración de la gente nuestro número de WhatsApp, el 0972-655-000, para las denuncias que ustedes crean correspondientes o contarnos algunos casos que pueden estar circulando en la zona donde usted se encuentra, si tiene conocimiento de algunas personas que están con esta enfermedad. Porque hoy abordamos el caso dengue. ¿Cuáles son los trabajos que se van a realizar desde CENEPA para intentar bloquear esta situación que se da en distintos puntos del país? Reiteramos, 26 casos confirmados en el departamento de Amambay, 1 confirmado como dengue hemorrágico o dengue grave, una niña de 11 años. Y aquí tenemos el reporte desde el departamento prensa para compartir con ustedes. Desde la 7ª región sanitaria en el departamento de epidemiología informaron que ya existen 8 casos positivos de dengue y también 56 casos sospechosos de esta enfermedad que afecta al departamento de Itapúa. De igual manera, en zonas como Alto Paraná, el índice aún es mayor. Realmente a lo que son otros años llevamos muy pocos casos. Tenemos 56 casos ya sospechosos y de los cuales llevamos 8 casos positivos. Aclaramos que los casos positivos son otro serotipo, es un serotipo 4 que está circulando, a diferencia del serotipo 1. Siempre hacemos hincapié en esto por la diferenciación que hay, no en realidad entre los virus, sino la segunda infección viral sobreagregada a la que ya tuvo el paciente puede llegar a tener complicaciones y por ahí ser grave, incluso llegar a un hemorrágico e incluso tener que lamentar algún deceso oportunamente. Felizmente en Itapúa todos los casos que hemos tenido han restituido normalmente y bueno, se han remitido nuevamente a sus casas. También hay una incidencia de Alto Paraná, me decían, una cantidad grande de... Sí, la mayor incidencia que hay de dengue de este serotipo es Alto Paraná y están relacionados los casos que tenemos con gente que viene de Alto Paraná. Doctor, y
bueno, hacen el tratamiento primario acá y después van otra vez a su zona. Sí, así es, efectivamente, ante los síntomas que siempre son característicos, cefalea, náusea, pueden tener vómito, dolor de cabeza, malestares, dolores musculares, rápidamente ellos acuden al centro asistencial y a partir de ahí ellos ven si amerita internación. Algunos casos fueron ambulatorios a pesar de que han salido positivos y otros han estado en observación y luego son remitidos nuevamente a la casa. Esta situación preocupa de sobremanera a las autoridades sanitarias porque ya en este inicio del año se están produciendo casos positivos de dengue. Además, se avisoran temporadas de mucha lluvia y se recomienda a la ciudadanía tomar conciencia y eliminar los criaderos de mosquitos. Muy bien, es el reporte que llega desde el departamento de Itapúa, específicamente desde la ciudad de Encarnación. Les quiero comentar sobre Unimed. Atención, ¿dónde está ubicado Unimed? En Ciudad del Este. Centro de Diagnósticos, Medicina Laboral, Exámenes Admisionales y Periódicos, Radiología y Electrocardiograma, Ecografía, Resonancia Nuclear Magnética, Laboratorios Clínico y Bacteriológico, Anatomía Patológica, Salón de Charlas, Centro de Diagnóstico Unimed, en el kilómetro 3,5 de la Ruta Internacional en Ciudad del Este. Unimed es salud. Estamos avanzando en nuestro encuentro de puntos de vista. Hoy, correspondiente al día martes 5 de marzo del año 2019, estamos abordando el tema dengue y en ese sentido ya recibimos al doctor Guillermo Sequera. Él es director general de Vigilancia de la Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Qué tal el trabajo? A ver, uno de nuestros títulos bastante duros tiene que ver con esto, aplazado en la lucha y sobre todo teniendo en cuenta ya el primer caso de dengue grave, pero Juan Caballero, y también algunos reportes que llegan tanto de Amambay, como estuve leyendo, 26 casos confirmados, como también 8 casos confirmados en la zona de Itapúa. Hablamos del dengue clásico en ese sentido de los confirmados. Sí, así es. La verdad es que si miramos simplemente los números y comparamos con años anteriores, tenemos muy baja cantidad de casos, ni que hablar de graves y de muerte inclusive, ¿verdad? Para los 5 últimos años, si miramos los números, estábamos arriba de 7.000 notificaciones por semana de todo el país y más de 1.500 casos por semana confirmados por semana, ¿verdad? Ahora desde el 1 de enero hasta esta fecha tenemos el acumulado de 200 casos confirmados, o sea, realmente es ínfimo, ¿verdad? Pero lo que anuncia que probablemente este año tengamos una epidemia leve, ¿verdad? Pero no es para bajar los brazos, ¿verdad? Sí. Igual hay gente que muere, igual hay gente que entra en riesgo de muerte, ¿verdad? Que desangra el sistema de salud en costos, en los bolsillos de la gente, ¿verdad? Que golpea a la sociedad en todos los sentidos, ¿verdad? Si este año es bueno, entre comillas, ¿verdad? Sí. Es muy probable, y la historia nos ha mostrado mucho de eso, que el año que viene va a ser muy grande. Entonces, tenemos que tomar este año, y no creo que sea el primero, ¿verdad? Como escuela. Sí. Como escuela para sacar lecciones aprendidas, ¿verdad? Para ajustar un poco nuestro sistema de información desde el punto de vista de vigilancia, pero también desde los servicios de salud, ya sean públicos y privados, tener bien aceitado lo que es el manejo del dengue grave. Hoy en día no se habla más de dengue hemorrágico. Mis colegas todavía hablando de eso, hay que actualizarse. 2013 cambió la nomenclatura, se habla de dengue, fiebre por dengue o fiebre dengue y el dengue grave. ¿Por qué esto? Porque estábamos analizando un poco, y no solamente en Paraguay, los casos graves y los que mueren, muy poco es el porcentaje que muere por hemorragia. Realmente muere por un montón de otros problemas que están más relacionados con el shock, entraremos a puntos más técnicos, ¿verdad? Pero no solamente la hemorragia es el único signo de gravedad que puede tener un dengue. Y si introducimos a eso, vamos a estar llegando muy tarde. Entonces las nuevas clasificaciones hablan del dengue grave, donde tienen diferentes elementos que nos pueden ayudar a orientar y a poder tomar las medidas, ¿verdad? En el momento correspondiente. Claro. Doctor, decías más de 200 casos. ¿Esos son los casos sospechosos o ya confirmados? No, sospechosos desde el 1 de enero hasta ahora llevamos más de 3.000, ¿verdad? Más o menos una media en la primera semana de 150, 200 en la primera semana de enero. Ahora ya tenemos 500 por semana en las últimas 3 semanas, ¿verdad?
3.000 y piquito de notificaciones que son sospechas. Claro. Luego esto se hace, también depende del momento en que llegó el paciente, a veces ya no se detecta la viremia en sí, o sea, el virus no se detecta, ¿verdad? Pero hay como señales que nos dicen que es un dengue probable. Nosotros lo agrupamos eso como un caso de dengue. De los casos confirmados que tenemos son 208, de los cuales 150 y un poquito más corresponden al brote, el más grande brote que tenemos en el país, que está en Mingaguazú, en Alto Paraná, del cual se está diseminando por todo el país. Los casos que tenemos, como estaba contando el doctor Miguel, que le escuché recién, en Encarnación, los casos de Encarnación, los de San Juan de Nepomuceno, Caguazú, Villarrica, Paraguarí, Asunción, o así tenemos unos cuantos casos aislados. Todos tienen un perfil en común. Todos son casos que estuvieron en algún momento en las últimas 2 o 3 semanas en Mingaguazú o en Ciudad del Este. ¿Sí? Entonces, desde Ciudad del Este es el epicentro que se está diseminando por el país, el serotipo 4. Y el otro brote importante... Cuando hablas de serotipo 4, ¿estamos hablando, doctor, del tipo grave o del tipo clásico? Y hay 4 serotipos de dengue. Cualquiera puede presentar signos de gravedad, cualquiera puede matar. O sea, no porque tengamos... utilizando la nomenclatura vieja, cualquiera puede ser hemorrágico entonces. Cualquiera puede ser hemorrágico. El cuerpo puede desarrollar Tiene más probabilidad de desarrollar gravedad el DEN2, el serotipo 2, ¿verdad? El 3 también bastante. Y el 4 tiene característica de que es leve, pero de repente, o sea, al tercer o cuarto día, de manera muy rápida, hace signo de gravedad. O sea, ninguno es para relajarse. Con todo hay que tener cuidado, hay que hacer un control intensivo, si no se le va a internar, darle un seguimiento, la persona tiene que volver a su control 48, 72 horas después de la primera visita al médico, no tiene que relajarse en casa, porque de un día para otro pueden aparecer los síntomas de gravedad y llegar muy tarde al servicio hospitalario. Del otro brote que quiero hablarte, porque tenemos 2 en el país, uno, como dije, en Mingaguazú, el otro está en Pedro Juan Caballero, y este es el serotipo 2. Nuestra historia epidemiológica nos muestra que el serotipo 2 es el serotipo que más muertes produjo, ¿verdad? Entre 2012 y 2013. Entonces es un brote más pequeño. Ahí hay, de esos 200 casos que te dije, 156, 57 son de Alto Paraná y 25, 27 son de Pedro Juan Caballero. En los otros 25 que no son están diseminados un poco así, de manera, no como para hablar de brote, pero sí diseminados en el resto del país, ¿verdad? Genial. Doctor, ahora con respecto a estos casos de Mingaguazú, el de Ciudad del Este, ¿son casos que se contrajeron en territorio nacional, por decirlo de alguna manera, autóctonos, o habrían ingresado desde el Brasil, porque es la frontera más cercana que tenemos? Bueno, Argentina también ahí en la triple frontera. Sí. Así de manera, es difícil saber a esta altura, ¿verdad? Al principio los primeros casos no tenían antecedentes de viaje al Brasil, los primeros casos de Mingaguazú por lo menos, ¿verdad? Tampoco los casos que estamos detectando de estos 27, ninguno tiene antecedentes de inmediato por lo menos haber estado en el Brasil. Pero hay tanta movilidad de personas, ¿verdad? Tanto se nos pueden escapar ahí, personas que tenían dengue, que estuvieron en el Brasil, estuvieron enfermos en Paraguay, luego volvieron al Brasil. En ese momento que estuvieron enfermos en Paraguay, para que un mosquito paraguayo ya le pique, ¿verdad? Y ya empieza a repartir la enfermedad en Mingaguazú, en el caso que fue donde tenemos el gran brote, es muy posible. Un poco somos espejo de lo que sucede al otro lado del río, en el caso de Alto Paraná. Estamos teniendo el serotipo también, ahí también está circulando el DEN2 y el DEN4. En Alto Paraná lo que se está diseminando DEN4, y también en Mato Grosso tenemos en espejo las situaciones del DEN2, el que está predominando, y es lo que estamos viendo en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Claro, lo de Mato Grosso es lo que ingresa por Pedro Juan. Por Pedro Juan, por Punta Porá. Claro. A ver, doctor, con respecto a estos casos, cuando hablas de brotes, ¿cuántos casos en Mingaguazú específicamente? En Mingaguazú tenemos 150 más o menos que son procedentes de Mingaguazú. Está prácticamente todo a partir del kilómetro 15 y medio hasta el 30. Todas las entradas, porque la ruta tiene cada tanto kilómetro como entrada y tiene la zona habitacional ahí. Prácticamente hay casos en esos 15 kilómetros de ruta y al entrar en todo lo que es Mingaguazú, no me acuerdo el nombre de los barrios ahora, ¿verdad? Pero sí se ubica Mingaguazú, luego ya llega a Ciudad del Este, sí, que es la última, prácticamente anteúltima o antepenúltima ciudad para llegar hacia Brasil, ¿verdad? Sí. Ahora, doctor, el trabajo se realiza de manera coordinada con CENEPA, por ejemplo, para los trabajos de bloqueamiento, o no sé cómo le llaman a ustedes. Bloqueo, sí, las fumigaciones, sí, ¿verdad?
Sí, nosotros cuando detectamos, por eso es muy importante que la gente entienda cómo funciona, ¿verdad? Tenemos un caso con sospecha de dengue, no hace falta que uno espere tener la confirmación del laboratorio para que se notifique. La sospecha tiene que disparar la alerta, ¿verdad? Nosotros recibimos sospecha, como te dije, 500 más o menos de todo el país. Sí. Los datos de la sospecha tienen unos datos de georreferenciamiento, o por lo menos de qué hospital y dónde vive la persona. A veces no es de tan buena calidad, la verdad que hay que ser sincero, ¿verdad? Tenemos un 40% que no podemos ubicarle, sabemos el barrio, por ejemplo, pero no sabemos dónde. Si nosotros tenemos así casos aislados, nosotros no activamos la alerta, como por ejemplo puede ser otra enfermedad, sarampión, por ejemplo. Con un solo caso nosotros activamos ya toda la respuesta que hay que dar en el terreno. En el caso de dengue, cuando vemos, cuando hay conglomerados de casos en ese territorio. Ahí sí. Ahí, ¿verdad? Ahí entonces acá está circulando. Y ahí se va el equipo de CENEPA a hacer el bloqueo, ¿verdad? De hecho, CENEPA tiene un censo luego que hace mensualmente, bimensualmente de los criaderos, ¿verdad? Que son los informes que sacamos, la prevalencia de índice de infestación que se dice, ¿verdad? Sí. Que es el porcentaje de casas con criaderos en las diferentes ciudades, ¿verdad? Ese dato más lo nuestro, que desde vigilancia nosotros detectamos las notificaciones que nos llegan, nosotros les mapeamos, les mostramos a CENEPA dónde va un equipo de CENEPA a hacer el bloqueo, ¿verdad? Que no es una visita nomás, son varias visitas, porque una es la visita para matar todos los vivos, pero quedan las larvas. Eso hay que esperar que vuelvan a crecer, ¿verdad? Y se le vuelva a fumigar, o sea, se hacen como 3 ciclos, ¿verdad? Y desde vigilancia hay una brigada que hace una búsqueda en terreno de más casos, a ver si la gente no está consultando nomás, ¿verdad? Porque eso ocurre también, ¿no? Que se automedica y... Eso es importante entender que tiene un impacto, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no queremos que se automediquen? Primero, que puede ser cualquier otra enfermedad, y menos dengue, que está tomando mal la medicación, claro. Que es desde el punto de vista del riesgo individual. O al revés, puede pensar que se trate de otra enfermedad y tomar mal la medicación, y ahí sí puede generar un cuadro gravísimo. Exactamente. Entonces, eso desde el punto de vista del riesgo individual, o sea, lo que le puede pasar a la persona con el problema. Pero desde el punto de vista del riesgo colectivo, poblacional, esta persona que está con dengue y no está consultando, y por ejemplo sigue yéndose a trabajar o hace su vida cotidiana, está diseminando, ¿verdad? Está, como los índices de criaderos son altísimos, tenemos mosquitos en todos lados, es el caldo de cultivo perfecto para diseminar. Por ejemplo, esto es un caso que tuvimos en Paraguarí. El primer caso de dengue en Paraguarí era una persona que trabaja en el mercado. Una persona que se fue a Mingaguazú, hizo sus compras, trae su mercadería al mercado de Paraguarí y trabaja ahí. Estaba con fiebre, no era tan grave, ¿verdad? Pero hasta que le molestó y fue a consultar. Ahí se confirma que es el caso de dengue. Se le pidió por favor que repose, porque saben lo que es estar en el mercado. Claro. Con el contacto con un poquito con la de gente. Fiebre, pero que se aguanta con el paracetamol y está, porque tu trabajo, ¿verdad? También hay que tener en cuenta eso. Pero estás exponiendo, uno, que no está haciendo reposo, que te va a recuperar más lento, ¿verdad? Claro. Y dos, que estás exponiendo a un montón de mosquitos e insectos para que se disemine la enfermedad, ¿verdad? Así es. Y bueno, como un núcleo tan densamente poblado, puede ser un mercado público, ¿verdad? Y esos reportes de CENEPA sobre los índices larvarios en Mingaguazú son graves, en el sentido de que la gente también tiene que empezar a colaborar ahí, doctor. Sí. A veces un poco es triste ver que no tiene su impacto como debería de tener, ¿verdad? Sí, estamos aplazadísimos, ¿verdad? El índice real de infestación es menos del 1%, o por lo menos del 4%. O sea, de las casas, de 100 casas visitadas, que menos de 3 o 4 nomás tengan criaderos. Estamos viendo que supera el 15, el 20% en casi todas las capitales departamentales. ¿Cómo se hace el cálculo ahí cuando haces más numérico la casa? Y vas a la casa, se visitan en promedio 400, 500 casas, ¿verdad? Se hace como sorteo de un barrio, ¿verdad? Y se visita todo ese grupo de manzanas, ¿verdad? ¿Y cuánto están arrojando hoy día? Y como te digo, 15-20% de las casas visitadas tienen criadero. Es mucho. Es mucho. Otra cosa, dato interesante, de las casas que tienen criaderos, tomamos todas las que tienen criaderos, ¿cuál es el criadero más frecuente que se encuentra? Hay un dato interesante. El criadero más frecuente son los desechos o criaderos inmóviles, digamos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Por ejemplo, una piscina, una pileta, ¿verdad? Pero pincho, que está acumulando, no se usa más, está acumulando agua ahí.
o chatarras que se guardan. Nosotros los paraguayos tenemos la costumbre de acumular. Acumular, sí. Compulsivos. Yo siempre digo que tenemos el síndrome de Diógenes, ¿verdad? Sí. Que es una enfermedad patológica que, entre otras cosas, acumulamos cosas con la visión de que en algún momento vamos a reutilizar eso, ¿verdad? Sí. El minimalismo con nosotros no funciona. No. Doctor, a ver, porque la piscina es solución rápida. Le echas cloro y se soluciona ahí la cuestión. Sí. Pero la gente abandona la piscina, ¿no? Totalmente. Pero chatarras viejas, por ejemplo, una heladera vieja, un lavarropa con la viejo. puerta abierta y acostada, vamos a decirle, de espalda, mirando boca para arriba, como decimos. Un lavarropa viejo o un auto viejo que no se usa más. Para lo único que sirve es para hacer criadero, ¿verdad? Después, por ejemplo, las canaletas trancadas. Hay muchos lugares del hogar que pueden servir como potenciales potenciales criaderos, ¿verdad? Que es a lo que apunta nuestra campaña, ¿verdad? Dedicarle 10 minutos al día con los chicos, inclusive le podemos empoderar como una actividad familiar, ¿verdad? Y también actividad física, ¿verdad? Para evitar el sedentarismo. Levantarse, dar una vuelta a la casa, identificar el criadero. Estos criaderos que pusimos como ejemplo no son fáciles, no hay que dar la vuelta y solucionar. Tiene que dar una medida más, hay que comprar cloro, hay que, por ejemplo, si querés seguir guardando tu heladera vieja, taparle con un plástico, ¿verdad? Ese tipo de actividades que requieren un paso más, ¿verdad? Que no solamente dar la vuelta a la botella o limpiar la basura, ¿verdad? Y el 60% de los criaderos son de este tipo. Quizás porque también la gente no dimensiona. La gente sabe, si yo salgo a preguntar a la calle, me van a hablar de los neumáticos. Yo creo que eso ya tenemos ya asumido. Igual se encuentran neumáticos, ¿verdad? Pero los neumáticos, las botellas, las macetas, las planteras, la gente tiene metido eso en la cabeza, pero no ve ciertos aspectos que hoy día son el 60% de los criaderos. Claro. Así mismo es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos presentando la edición del día martes de Puntos de Vista. Tenemos habilitado nuestro WhatsApp. Breve pausa, ya venimos. Es momento de hablar de Unicentro. Salí de compras y descubrí la nueva temporada primavera-verano 2018-2019 en Unicentro. Renova tu vestuario con las nuevas y más variadas propuestas de las mejores marcas. Moda y tendencia al alcance de todos. Y con tu tarjeta Unicentro tenés 6 cuotas sin interés en todas tus compras. Unicentro, salí de compras. Doctor, estamos ante una epidemia de dengue en Paraguay o esa calificación ya está actualmente en nuestro país? Nosotros somos endémicos para dengue, que significa que todos los años vamos a tener epidemias, ¿verdad? Decir en qué punto de corte el número de casos podemos hablar de epidemia es cuesta, no es fácil, ¿verdad? Nosotros estimamos que más o menos cuando tengamos a partir de 2.000 casos semanales de notificaciones, probablemente estamos entrando en un periodo ese que sería como el umbral para decir al equipo del ministerio, ¿verdad?, que estamos entrando en epidemia y que, por ejemplo, se declara alerta, emergencia. Eso tiene su impacto administrativo, digamos, en el ministerio, ¿verdad? ¿Con las cifras actuales todavía no? Con las cifras actuales todavía no, ¿verdad? Pero no es tampoco para esperar tener esas cifras para Claro, hay que empezar a trabajar. Porque nosotros lo que nos queremos es llegar a esas cifras, ¿verdad? Que sería lo ideal, ¿verdad? Periódicamente, cada 4, cada 5 años ocurren años como este. Donde hay pocos casos, ¿verdad? Por eso yo no me animo luego a decir que estamos mejor o que estamos trabajando mejor, ¿verdad? En toda la región estamos viendo este fenómeno. No es que en Paraguay nomás no hay casos. O sea que en Brasil es el que más Bolivia. Casos generalmente reporta, o Argentina igual también. En número, obviamente, porque son muchos más, ¿verdad? Pero en tasa, proporcionalmente, también son los que presentan muchos más casos. A excepción de 2016, que nosotros tuvimos muchísimos casos por habitante, pero toda la región tuvo muchísimos casos. Claro. Bueno, doctor, una cuestión que también no hay que perder de vista y que precisamente le consultaba yo al doctor Guillermo antes de ir a la pausa, o mejor dicho, mientras estábamos en la pausa, caso antivirus que se confirmaba días atrás en Capiatá, porque muchas veces hablamos de Dirección de Vigilancia de la Salud y lo relacionamos con el dengue, o muchas veces lo relacionamos con la gripe, la influenza, con algo que conocemos más y que escuchamos más. Sin embargo, es bastante complejo el trabajo que desarrollan desde la Dirección de Vigilancia. El caso antivirus, doctor, ¿se confirmó? ¿Confirmado, como dice el paraguayo, para reforzar la idea, o confirmado negativo finalmente? Mira, lastimosamente, si nos vamos a casar con el resultado del laboratorio, vamos a decir que es Hanta, ¿verdad? Pero el diagnóstico entero de una patología, necesitamos las 3 patas, ¿verdad? Lo que es la clínica del paciente,
El laboratorio que se llama luego análisis complementarios o auxiliares, ¿verdad? Porque sirven para redondear el diagnóstico, y un componente de entorno epidemiológico. Esas tres cosas todo médico debe juntar para decir, ¿es esta patología o no es esta patología? ¿Qué pasó con el caso de Hanta? Tenemos un primer caso sospechoso de Hanta y ahí se disparó la alerta, ¿verdad? Un niño que no tiene clínica de Hanta, tiene clínica de otra enfermedad, ¿verdad? Buscando un poco un Guillain-Barré, una enfermedad relativamente poco frecuente, ¿verdad? Que tiene una etiología muy diversa, pueden ser diferentes virus. Entre toda la batería de virus que le pidieron en su estudio cuando ya estaba internado, ya estaba bastante grave, creo que sigue en terapia, está mucho mejor, pero sigue en terapia, salió un análisis levemente, porque el resultado así en términos sencillos, ¿verdad? El resultado para hantavirus es cuantitativo. De 0 a números pueden ser 40, 50, ¿verdad? Más de 1 se considera positivo, ¿sí? A este chico le salió, por ejemplo, 2 o 1,5. Ya era positivo. Entonces, el resultado decía positivo mayor que el umbral suficiente para decir que es positivo. ¿Qué pasa? Cuando un paciente tiene Hanta, aparte que tiene la clínica de Hanta, que es bien característica, síndrome pulmonar por hantavirus, tiene una clínica que este niño no tenía. Cuando haces esa prueba, te da valor de 20, 30, 50, te da ese valor del laboratorio, ¿verdad? Por arriba de 1, ¿verdad? Claro. Pero no te da 1,5. Y tener el componente epidemiológico, procede de un área donde es endémica la enfermedad. Entonces, todos los casos, los 20 casos más o menos que tenemos en promedio, el año pasado tuvimos 20, a veces 23, a veces 18, pero en promedio son 20 casos al año tenemos, todos proceden del Chaco Central y el Alto Chaco, ¿verdad? Inclusive algunos casos estaban comentando... Que en el Chaco sí hay circulación de ese virus, pero es en menor cantidad, porque no es mucho decir... Al oído nos suena mucho o esa cantidad. Y uno es que tenemos también nosotros el síndrome del ombligo, ¿verdad? Que en la Asunción nos miramos nosotros más somos el problema, ¿verdad? Claro. Allá para ellos lo tienen muy presente, ¿verdad? El Hospital Lomas Plata, ellos así te diagnostican un hantavirus, sí, mucho mejor que un médico de esta área que no reconoce, ¿verdad? Y en ese caso, porque cuando hablamos del dengue, la lucha es eliminar todo recipiente que pueda generar, que pueda juntar agua y que se convierta con el paso de los días en criadero. ¿Qué se hace con el Hanta? ¿Cómo se lucha contra el hantavirus? El hantavirus tiene un reservorio que son unas ratas específicas, ¿verdad? Hay una variedad de ratas que la pueden contener, pero hay una lauchita, que es una ratita chiquitita, que está muy presente en Chaco Central, que puede portar ese virus y no estar enferma, vivir como sin problema. ¿Dónde están estas madrigueras? Y generalmente en los lugares donde se guarda alimentos, los depósitos, las grandes granjas, las estancias, tienen en sus hangares, en sus depósitos pueden tener granos en bolsa, ¿verdad? Ya sea para animales o para consumo de la población, ¿verdad? Y son en estos lugares donde típicamente y clásicamente están las madrigueras y donde el humano tiene contacto con ellos. Entra ahí o se queda a dormir ahí o se va a limpiar y ahí es el problema. Porque ¿qué pasa? El animal o defeca o orina en ese lugar donde vive. Eso se seca, ¿sí? Generalmente también tiene que ver las temperaturas poca humedad. Y cuando está seca, las heces, por ejemplo, al barrer ese lugar, sin humedecer, las partículas se dispersan en el aire y la persona puede aspirar. Y esa es la manera más típica de contagio de hantavirus. Aspiramos, ¿verdad? Y esa persona es la que se enferma, ¿sí? ¿Cómo empieza el hantavirus? Y parece dengue, ¿verdad? Fiebre, dolores de cabeza, después empiezan ya a tener dolores abdominales, náusea, todavía aparece dengue, puede aparecer, y luego aparece el síndrome pulmonar por hantavirus, que es la insuficiencia respiratoria, falta aire, eso no tiene nada que ver con dengue, ¿verdad? Y bueno, tiene unas características. ¿Y hasta qué punto llega esa insuficiencia pulmonar, doctor? Puede ser grave, puede requerir terapia. Gran parte de los casos requieren luego terapia. El traslado del paciente tiene que ser de manera urgente. Urgente. A ver, y en el caso que una persona tome contacto con esas heces o con la orina de la lauchita que mencionás, tiene hantavirus, es decir, se le diagnostica. Sí. Esta persona toma contacto conmigo o con otra persona. Sí. ¿Esa persona se puede contagiar con la enfermedad o de persona a persona es imposible? Eso con el tipo de virus que nosotros tenemos circulando en Paraguay no se puede hacer. Eso, el virus Andes, que es un subtipo de virus, que es lo que sucedió en Chubut, en la Patagonia Argentina. Ese tipo de virus que puede contagiar de persona a persona circula ahí. ¿Sí? Acá en Paraguay no. Acá en Paraguay no circula. Cuando hacen esa diferencia, doctor, de lauchita, cuando mencionas la lauchita, ¿hay otros modelos de ratones acá en Paraguay que no tienen nada que ver con la enfermedad?
hay una variedad tremenda de ratones, como hay una variedad tremenda de monos, ¿verdad? En nuestro país, ¿verdad? Con todos los nombres científicos y en guaraní también, ¿verdad? La rata grande, pero no tiene eso. Generalmente las ratas no, pero transmiten un montón de otras enfermedades. Sí. Yo no quiero decir, no, es la misma laucha y nos No, relajamos. pero, claro, hay que mantener limpia la casa. Algo que nos reíamos un poco, ¿verdad? Porque estábamos seguros de que no era Hanta, ¿verdad? De hecho, se envió a la Argentina para confirmar, para descartar en realidad, ¿verdad? Que no es Hanta, pero para tener otros resultados más, porque a veces se desconfía un poco de lo que decimos del Ministerio de Salud, ¿verdad? Hay como no nos ocultan la información, ¿no? Pero para tener un respaldo internacional enviamos también a los Estados Unidos y a Buenos Aires, para que nos confirmen de que no es Hanta. Y para los Estados Unidos para que nos digan qué es, ¿verdad? Esto puede tardar meses, porque se hace secuenciación del ADN y todo. A lo que voy es que como nos parecía un poco gracioso de que tiene que aparecer un caso de Hanta para que la gente se dé cuenta de que en su casa hay ratas. O sea, ahí la gente empezó a dimensionar de que había ratas y pidiendo auxilio. Bueno, las ratas estaban hace tiempo y van a seguir estando. Por eso, que por suerte no es Hanta, pero que crean que es Hanta. Claro, claro, como por para suerte que no es estén Hanta, pero para que alerta, estén alerta y se den cuenta. Pero los pacientes, lastimosamente tenemos que llegar hasta eso, ¿verdad? Los pacientes no están con cuadro grave últimamente. ¿Qué reportes tenés sobre eso, doctor? Los 3 casos que tenemos, 4 hay que el test dio positivo, Sí. ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos seguros de que no es Hanta. Están uno de ellos, que es el Guillain Barré, que sigue en terapia, ¿verdad? Por cuestiones de asistencia mecánica respiratoria. Los otros 3 casos están en casa y están totalmente normales. Bueno, yo le preguntaba al doctor tema gripe. ¿Todavía no se puede hablar de gripe? ¿O? Tenemos casos de gripe. Justamente uno de estos Hanta tenía también positivo a gripe. Dio positivo al Hanta, ¿verdad? Al test de Hanta, levemente positivo, como te digo, ¿verdad? Pero también dio positivo a un subtipo de gripe, ¿verdad? Sí, hay gripe, todo el año circula, ¿verdad? Pero en menor medida no es todavía la época. ¿Cuáles son las enfermedades actualmente que preocupa a la Dirección de Vigilancia? Porque, a ver, yo me hago la idea, vigilancia es un monitoreo general de cómo están las enfermedades a nivel país. Pero vamos a hacer una breve pausa, el doctor nos va a explicar esto, sobre todo cuáles son las enfermedades que están ahí a la mira de esta dirección y sobre todo qué es lo que preocupa a la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud. Pero breve pausa y ya venimos, ¿sí? Estamos avanzando 20 con 45 minutos en territorio nacional. Estamos presentando edición del día martes de Puntos de Vista. Tenemos habilitado el WhatsApp, por supuesto, 0972-655-000. Doctor, con relación a las enfermedades, decía yo, vigilancia es como un monitoreo de todas las enfermedades. ¿Cuál es la enfermedad que preocupa? Aparte, saquemos del lado el dengue, la gripe, que son las más mediáticas, pero ¿cuáles son las otras enfermedades que tenemos que tener en cuenta y de alguna manera es alerta? Ya, bueno, la verdad que hay un universo de enfermedades, ¿verdad? La Dirección de Vigilancia, como te estaba diciendo, es como el equipo de inteligencia un poco del Ministerio, donde muestra las dinámicas de las enfermedades en la población general, ¿verdad? Sí. Tenemos las enfermedades de notificación obligatoria, que nosotros llamamos ENOS, enfermedades de notificación obligatoria, en donde nosotros, algunas que son de notificación inmediata, de urgencia, como puede ser fiebre amarilla, ¿verdad? Como puede ser rabia, enfermedades así donde hay que actuar, ¿verdad? Inmediatamente. Y algunas que son de notificación semanal, como por ejemplo la gripe, ¿verdad? La gripe a mí como sistema no me interesa tanto que me notifique en el día porque no va a cambiar mucho, ¿verdad? Entonces las dinámicas son más semanales, mensuales. Y hay otras notificaciones también que están las enfermedades crónicas, ¿verdad? Entonces también tenemos el cáncer, por ejemplo, estábamos hablando, ¿verdad? Entonces hay un abanico grande de enfermedades que se notifican de diferentes maneras, hay diferentes vías, ¿verdad? Hoy cada vez más entra el sistema informático y nos manejamos más informáticamente, que es lo ideal que funcione un poco todo el país así, ¿verdad? Nos ayuda mucho el WhatsApp, ¿verdad? Pero sería lo ideal que sea un sistema unificado que está trabajando eso el Ministerio de manera muy interesante, ¿verdad? Con la Dirección de Tecnologías y el MITIC. Pero vigilancia, como te digo, maneja un poco todo lo que son las dinámicas de enfermedad para mostrarle a los servicios de salud y a la planificación del Ministerio cuáles son las patologías o si vamos a tener epidemia este año o no, o el año que viene, qué vamos a tener, ¿verdad? También estamos en contacto con todo lo que es con lo que ocurre a nivel regional y global, ¿verdad? Que hay brote de sarampión en Brasil, en Venezuela, ¿verdad? Cuál es el flujo de personas que vienen de allá, ¿verdad? Este tipo de cosas que es como estar un poco alerta para qué medidas tomar, ¿verdad? Paraguay, a propósito, te interrumpo ahí, doctor. Paraguay está libre de sarampión.
Paraguay hace 20 años que está libre de sarampión, certificado hace un par de años. Libre de sarampión, pero estamos en riesgo de que tengamos... Por lo de Brasil. Por lo de Venezuela en realidad, ¿verdad? Venezuela tiene un sistema de salud bastante devastado, ¿verdad? Por la situación política allí. La epidemia de sarampión regional empezó por ahí. Muchísimos casos, más de 1000 casos ahí. Más de 7.000, 8.000 casos en Brasil, principalmente los estados de Roraima y Amazonas, que están cerca de Venezuela, pero se está dispersando. Ya tenemos casos de sarampión más hacia el sur. También ya hay en Perú, también ya hay en Venezuela, también ya hay en Argentina. O sea, nos falta a nosotros nomás allá, ¿verdad? Claro. Y tenemos muchos venezolanos también, ¿verdad? No digo cómo va a cerrar las fronteras, pero para tener en cuenta, ¿verdad? Claro, de que estamos en alerta, tenemos que vacunar a la gente. ¿Y nuestro nivel de vacunación cómo está, doctor, a propósito? Y no es el ideal. Debería estar relativamente alto, pero no es el ideal. Tenemos que tener tasas de vacunación por encima del 95%, sería lo ideal. Apenas estamos superando el 85%, 80%, 60% en algunas regiones. Entonces, está bastante bajo y la vacuna de sarampión son... principalmente los niños, ¿verdad? Al año de vida y a partir de los 4 años. Esta segunda de los 4 años es lo que cuesta que que los niños se pongan. Como que las madres, el primer año le ponen todas las vacunas y después ya ya se olvida, ¿verdad? Entonces no importa que si tiene 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? Se puede vacunar. La segunda dosis. La segunda dosis. A ver, ¿la gente debe ir a los vacunatorios o el Ministerio de Salud está haciendo el recorrido en colegios, escuelas? ¿Cómo hace hay el una sistema? Campaña todavía oficial, ¿verdad? Seguramente este año, a final de año, va a haber una campaña fuerte, ¿verdad? Una decisión un poco administrativa también de la gestión, porque es algo grande. Pero sí estamos haciendo un llamado a que la gente acuda a ponerse su segunda dosis de sarampión. Claro. Obviamente la primera es lo que le falta, ¿verdad? Pero a ponerse esa segunda dosis, ¿verdad? 4 o 5 años cuando uno entra a la escuela, vuelve a la escuela, ¿verdad? Para entrar a la escuela tiene que tener, ya para matricularse tiene que tener, no solamente el maestro tiene que ver o la escuela tiene que ver si tiene o no tiene, si no tiene, tiene que llamar al sistema de salud y vacunarlo, ¿verdad? Pero eso no se hace. Eso es lo que no se hace. Sí se pide la carnet de vacunación y las madres llevan carnet de vacunación y bueno, listo, le inscriben, ¿verdad? Pero si no tiene la vacuna no se hace nada. Como tampoco se le enseña también al maestro cuál es la vacuna que tiene que ver, no, es tampoco fácil, ¿verdad? Y como por resolución en un momento histórico se puso que en las escuelas no se pueda vacunar. Ahí tenemos algunas barreras legales para hacer eso. Entonces ahora yo sé que el país está hablando mucho con el MEC, un poco para destrabar esto. Claro. Y bueno, son medidas sencillas que se pueden hacer y aumentar las coberturas. Claro, porque al menos los niños están todos en la escuela y ahí se solucionan muchos dramas al ir a desarrollar este tipo de vacunatorio. Claro, facilita un poco lo que es. Sí, totalmente. A ver, otra enfermedad que está ahí en la región, doctor, y que puede ingresar a nuestro territorio. La otra es fiebre amarilla. ¿Verdad? Pero con la fiebre amarilla prácticamente está controlado, o nuestro nivel de vacunación también es baja. Y tenemos una cantidad de susceptibles, una cobertura, lo ideal sería también 90-95% con fiebre amarilla, ¿verdad? ¿Qué pasa? El riesgo de entrada de fiebre amarilla en esta oportunidad es por la migración de unos monos, ¿verdad? Unos monos que tienen la enfermedad y que van migrando desde más o menos de Minas Gerais y vienen ya hace 2 años migrando hacia el sur. Ahora están en el estado de Paraná. Estos monos llevan consigo el virus, algunos de ellos van muriendo también, ¿verdad? De hecho, por eso nosotros estamos armando una campaña para que los guardabosques y esto identifiquen monos muertos para tomar si hay o no el virus. El estado de Paraná ya tiene casos de fiebre amarilla, ya hubieron casos de monos muertos, ya hubieron casos humanos. Está acá al lado, ¿verdad? Y nosotros tenemos la zona de reserva del lago de Itaipú y toda esa zona de bosque se continúa con el lago de Paraná también, con un corredor biológico, como nosotros llamamos, ¿verdad? Donde circulan un montón de animales, ¿verdad? Entonces puede ser de que entren estos monos. ¿Y qué pasa? Que nuestra cobertura vacunal puede ser óptima en los lugares urbanos, pero por ahí no es bueno en estos lugares rurales, que están con mayor acceso o con mayor contacto con estas reservas forestales, donde sí están estos monos. Entonces, la campaña contra la fiebre amarilla, aparte de vacunar a todas las personas que se vayan a Paraná, en Paraná está Cayobá, está Iliaumel, están un montón de lugares que muchos paraguayos van, Guaratúa, todo eso está por ahí, ¿verdad? Entonces, que se vacunen todos los paraguayos que fueron allá, que van, ¿verdad? Los que vienen también de allí.
también es San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais, ¿verdad? Son todos los estados que están afectados. Pero también está focalizado un poco para estos territorios que tienen mayor riesgo por el tema epizootia, que llamaban también los técnicos, pero son los monos con esta enfermedad, ¿verdad? Claro, y no hay que perder de vista que acá en Paraguay ya tuvimos casos fatales, doctor, de fiebre amarilla. Sí, tuvimos en el 2008. Ahí sí hubo un brote importante de esta enfermedad. Ese fue, hace 10 años, fue el último gran brote que tuvimos, ¿verdad? Y a partir de esa fecha, ese año se vacunaron, imagínate, 3,5 millones de personas se vacunaron en el 2008. Sí. Cuando éramos 5,5 millones, ponele, o 6, ¿verdad? O sea, más de la mitad de la población paraguaya se vacunó y ya venía vacunándose. O sea, como la vacuna en esa época se decía que era hasta cada 10 años, hoy hemos notado que la vacuna de la fiebre amarilla es una vez en la vida. Podemos estar tranquilos de que gran parte de la población paraguaya está vacunada ya, ¿verdad? Y hoy, a partir del 2006, o sea, 2 años antes de ese brote, la vacuna de la fiebre amarilla se puso en el esquema vacunal de los niños al año. Sí. Claro, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por todas estas explicaciones y bueno, a meter mano y a luchar todos juntos con respecto al dengue para ir cerrando. Así es, y no solamente el dengue, ¿verdad? O sea, como vimos la semana pasada, tuvimos la historia de lo que fue un probable hantavirus, ¿verdad? Claro, que hoy estamos descartando, pero otra vez tiene un componente comunitario en la enfermedad. Estamos hablando de ratones que están habitando nuestros hogares, ¿verdad? Y que no estamos haciendo nada, ¿verdad? Si no son criaderos, son ratas, ¿verdad? Aquí tiene que trabajar la comunidad organizada, individual, también las parroquias, los gobiernos locales, ¿verdad? Todo para que no sea la última trinchera en salud, que no sea el hospital. Total. La trinchera tiene que llevarse a la comunidad, ¿no? Así es. Gracias, doctor Guillermo Sequera, de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Cerramos nuestra edición de Puntos de Vista. Ya llega el recuento de las noticias a través de C9N. Muchas gracias.